Jessiquita, bienvenida. Hola Marielita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Hola, feliz mi de amor. estar aquí otra vez con todos ustedes. Y sí, efectivamente, están incrementándose la prevalencia de las enfermedades renales, de la insuficiencia renal. Y ese es un primer como llamado que me gustaría hacer. Y es que recordemos que muchas veces esta insuficiencia renal puede estar ocasionada por factores genéticos, pero realmente la mayor parte de casos de insuficiencia renal suelen ser secundarios a diabetes e hipertensiones mal controladas. Es por Ok. esto que se está viendo que están incrementando mucho, porque lamentablemente al paciente le dicen, bueno, usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión, y piensa Sí, el paciente que solamente es una cosa de tomarme la pastillita y ya. seguir con malos hábitos, seguir no cuidándose y termina, Ajá. sobre todo a medida que la edad va avanzando, en una insuficiencia renal, Ok. que en el abordaje nutricional es bastante complicado, debo decirlo, porque Ya. se convierte en una dieta muy restrictiva, perdón, se convierte en una dieta que tiene que tener muchos controles y el Ok. riesgo de desnutrición, fíjate lo que te digo, el riesgo de desnutrición es elevadísimo y eso es lo que desde el punto de vista nutricional tenemos que saber manejar. Ok. Ahora, sabemos que es una combinación difícil porque hay muchas cosas que te inhibes de consumir por los riñones, sin embargo las necesitas y por eso tú dices que es tan importante la guía alimenticia, porque si no es chana, es guana. Si no es porque Correcto. sufren los riñones, ok, es porque no estoy comiendo, porque no puedo comer tal o cual cosa, por los riñones mismos. Entonces la dieta tiene que ser así como en el medio de la carretera, ¿no? Pero mira, sin irte para los lados, para nada. Totalmente, tiene que ser una dieta que hila muy fino, porque fíjate que empezamos con una posible restricción proteica, porque lo que hace daño al riñón en la insuficiencia renal, es decir, lo que acelera la evolución del daño renal es el exceso de proteínas, el exceso de o el mal control del potasio, del sodio y del fósforo. Entonces son nutrientes que están en prácticamente todos los lados. ¿No? Y con el tema de las proteínas, igualmente. Entonces, yo restringo proteínas, ¿no? Y el paciente, ¿qué riesgo tiene? Ya lo sabemos, perder masa muscular, debilitar. Y esto a su vez empieza a tener consecuencias también sobre la salud cardiovascular y sobre la misma salud renal. Entonces, empezamos con un aporte muy controlado de proteínas y esto va a depender de en qué grado de insuficiencia renal está mi paciente. Por eso se Ok. trabaja muy de la mano con el nefrólogo. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo muchos pacientes renales, yo estoy constantemente en contacto con el nefrólogo, con el clínico, con el cardiólogo, porque según los exámenes de sangre vamos hilando en la alimentación, porque eso sí te puedo decir, la insuficiencia renal depende muchísimo de la alimentación, o sea, la enfermedad evoluciona si, como mencionaste, el paciente se va del camino. La parte de la proteína, tú sabes que yo te voy a contar un caso. Mi hija Marielita tuvo insuficiencia renal hace 4 meses, algo que nunca me imaginé. Estuvo casi para ir a el hospital. O sea, no sé qué le pasó, se descuidó un fin de semana, Jessica. Yo creo que no sé qué hizo, pero tiene 27 años, pero estuvo muy mal. Ahora sus valores ya están iguales. Pero puede pasar que los jóvenes, por un estilo de vida exagerado de un fin de semana, de comer mucha carne, de repente de tomar alcohol, de no cuidarse, de no tomar agua, pueden hacer un colapso en un fin de semana de los riñones como le pasó a mi hija. Claro, en este caso estamos hablando de una posible insuficiencia renal aguda, ¿no? Que es reversible, Ajá, gracias a Dios. Y efectivamente total. es una mezcla. Obviamente ahí hay que estar atentos porque hay una predisposición. O sea, genéticamente ahí habría que hacer un análisis completo del historial clínico, historial familiar. Ya. Tiene una predisposición. Ahora, se mezclan abuso de proteínas, deshidratación por el alcohol, probablemente no se hidrató, entonces sí puede No. suceder que llega un punto en que los riñones colapsan, ¿no? Y el tema del abuso de las proteínas sí es algo que hay que también tener mucho cuidado. Ahí también hago un llamado a las Ujú. personas que creen, es que es proteína, no pasa nada, puedo comer la cantidad que sea. Y no, todos tenemos Ya. un requerimiento proteico. La proteína Total. ni más
ni menos, sino en la porción exacta, personalizada, porque Ahora, recordemos que eso es muy claro, importante. ahora te pregunto algo, ¿qué tipo de proteína para una persona que sufre de los riñones porque no queremos quedarnos sin músculos y queremos alimentarnos? Sí quisiera que vayamos directamente ya a la alimentación de personas que podrían sufrir o que sufren con problemas de los riñones y para que no se desnutran, ¿no? Y crezca el músculo también. Correcto. Aquí es muy importante primero hacer, como te mencionaba, el cálculo, ¿no? Pero se recomienda hacer mitad proteínas de origen animal, es decir, pollo, pavo, pescado, fin. Lomo fino de cerdo de forma muy esporádica. Huevitos Ya, también se pueden consumir de tres veces a la semana, máximo cuatro, no tanto por el colesterol y eso, sino más bien por el contenido de fósforo de la yema, ¿ok? ok. Y fin, o sea, no deben consumir nada de carnes rojas, mucho menos embutidos y también evitar los mariscos en exceso, ¿no? Es decir, yo recomiendo Ya, mariscos 1 o 2 veces al mes, no más de eso, ¿ok? ok. Pero esa debe ser su aporte proteico en un 50%. De ahí yo tengo que cubrir el otro 50% con proteínas de origen vegetal, como ya sabemos que son la arveja, la lenteja, el frijol, los garbanzos. ¿Por Ok, qué? Porque la proteína de origen vegetal primero genera menos acidez en el cuerpo y mientras más ácido está el cuerpo, más rápido evoluciona la enfermedad renal por la acidosis metabólica. Y segundo, porque es un tipo de proteína muy noble para el riñón, deja muy poquito residuo. Entonces, uno, me ok. ayuda a basificar y dos, me ayuda a alcalinizar. Es más, yo recomiendo mucho a los pacientes que empiecen a realizar en su semana comidas tipo vegetarianas, ¿no? En las que no Ya. tanto carne de origen animal, proteína de origen animal, sino más potenciar también la proteína de origen vegetal. Sí, pero tienen que sumar los gramos de cada cosa, ¿no, Reina? Porque se llega mucho más difícil a la necesidad de proteína, obviamente, en cada ingesta de comida, digamos que con proteína vegetal que con proteína animal. Entonces, no vamos a decir, imagínate la cantidad de lentejas que tienes que comer para tener 23 gramos de proteína. Me explico, es muy complicado. Tal vez el huevo puede ayudar allí. Pero recuerda que estos pacientes tienen requerimientos reducidos también de proteína. Por ejemplo, un paciente sano, digamos tú y yo, que hacemos actividad física frecuente, que estamos, nuestros riñones están bien, nuestro requerimiento es de 1,2 a Ya. 1,5 gramos de proteína. En un paciente con insuficiencia renal es 0,8. Entonces, las dosis realmente de leguminosas, lentejas, frijol, garbanzo, estamos hablando de unos 80 gramos en crudo, que sí es un plato bastante contundente, pero recuerda también que en el caso de ellos, lo que nos interesa es tener una buena ingesta calórica. O sea, yo a ellos los tengo que ayudar a mejorar. Si están con obesidad o con sobrepeso, los tengo que ayudar a mejorar esta condición de obesidad y sobrepeso, pero no puede ser algo muy drástico. O sea, no es como Ya. yo puedo poner en un proceso de pérdida de peso y puedo perder 4 kilos en un mes. En el caso de ellos, aspiramos a que se pierda 1 kilo, 2 kilos. Entonces, son dietas que, si bien Mira. son restrictivas en proteína, no pueden ser tan restrictivas en energía porque igual el cuerpo se come el músculo y el paciente Claro que se... sí, pero de todas maneras las personas que tienen problemas de los riñones tienden a perder músculo porque no pueden comer tanta proteína, pues Reina, eso es una realidad. Correcto, Por por eso ejemplo, ¿tú cuánto pesas? yo peso No voy a decir cuánto peso yo, no 56 voy a kilos. decir cuánto, 56 kilos. 56. ¿Tú necesitas cuántos gramos de proteína Yo necesito 110, 115 gramos de proteínas al día? al día. Ok, lo divides para 3 ingestas de comida. Tiene que hacer lo mismo las personas que me están escuchando. Ok, Correcto, que más o menos te da como unos casi 30 gramos, ¿no? De correcto. Yo proteína. consumo Ok, 150 gramos de proteína, o sea, de pollo, por ejemplo, por comida. 150 gramos, no, pues ahí te estás pasando, pues reina. ¿Cuánto No, necesitas de... no, pues, no me confundas, oye. A ver. ¿Cuánto tú necesitas de proteína al día? Por si yo pesas 52 kilos. al día necesito 115, 120 gramos de proteína Por eso, absorbible. Absorbible. ahí pónmela bien. ¿Qué significa eso? Cada 100 gramos de pollito pesado tiene 20 gramos de proteína absorbible. O sea, Ya, si yo... no nos confundamos con eso, no nos confundamos con eso, porque ahí sí que ya vamos a un tema que la gente que me escucha se va a confundir. Ok, perfecto. ¿Cuánto necesitas tú de lenteja en el almuerzo
para poder llegar a los 30 gramos de proteína que tú necesitas con tu peso de 58 kilogramos? ¿Cuántas lentejas necesitas? Yo ¿Cómo harías necesitaría, una comida donde tengas casi 30 gramos de proteína con vegetales? necesitaría, por ejemplo, en el caso de las lentejas, unos 100 gramos de lenteja en crudo, que te ¿Cuántos saldría 100 gramos? ¿Cuántos 100 gramos de lenteja? unas 2 tazas y media de lenteja en cocido, Sí, pero para eso que es te hagas una idea. hartísimo. Pero eso es hartísimo, hermana. Ajá, ok. Claro, Demasiado. O sea, no, eso es irreal. pero no te olvides que la proteína también tiene calorías. O sea, estamos Ya, como no entiendo. Pero a ver, 100 gramos en crudo, cuando las lentejas rinden como el verde, o sea, es ¿Mm? altísimo. Es casi una olla. O No, sea, no sí. sale una olla. Yo lo he comido porque yo hago comidas vegetarianas también 2 veces por semana y no te sale una olla, sí te sale una sopera, pero por ejemplo yo soy el mejor caso porque lo que nos estamos olvidando es que es carbohidrato y nos asustamos porque es un carbohidrato, pero también es una proteína. Entonces si tú sumas que tú te comes una taza de arroz porque te estás cuidando, pero comes 150 gramos de pollo, si tú sumas Ya. la caloría de eso te No, viene a dar no, lo no, mismo. no, no. Jessica, no nos vayamos por otro lado. A ver, una taza de lenteja, ¿cuántos gramos de proteína tiene? Una taza de lenteja en cocido tiene más o menos unos 10 gramos de proteína. O sea que tienes que pegarte 3 tazas de lenteja. ¿Cómo completas a 30 gramos esa taza de lenteja? ¿Qué le pones para que realmente suba la cantidad de proteína vegetal en ese almuerzo? Dímelo. O ¿Cómo lo sea, combinarías? ahí lo que tendrías que añadir, porque si me estás hablando de proteína vegetal, podrías añadir, por ejemplo, soya, carne de soya, ¿ya? Ya, Pero igualmente te estás yendo del tema, porque en el paciente renal, una comida jamás va a tener 30 gramos de proteína. Jamás. ya, va a tener cuánto de proteína. Normalmente suele tener cada comida 14 gramos de proteína. Es muy poco, pobrecitos. Ya, ok, pero nada más dime, ok, ahí con un poquito más de aguacate ya está. Pero dime, para las personas que nos están escuchando que no tienen problemas en los riñones, 30 Ujú. gramos de proteína en un almuerzo con proteína vegetal, ¿cómo lo logras? Lo logras, por ejemplo, con 2 tazas de lenteja y una taza de arroz. Ah, ahí lo logras, porque el arroz tiene proteínas, Sí, y tiene aparte muchas. se complementan. Se complementa porque nosotros tenemos algo que se llama aminoácidos esenciales. Entonces, hay Ya, aminoácidos que tiene la lenteja, que el arroz no lo tiene y viceversa. Entonces, cuando tú los ok. mezclas, se complementan. Los moros de lenteja, por ejemplo, son una muy buena manera de incluir proteína vegetal sin necesidad de hacer la proteína animal. Pero acuérdate que no estamos hablando de una dieta de pérdida de peso. No, 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 Con no, azúcar no, a veces la cuestión. no, estamos hablando de los riñones, no me salgo del tema, perdóname, Jessica, pero era bueno que lo aclaremos. Además, eso es otro tema, porque si tú le pones queso a la lenteja, ya no absorbe tanto, tanto calcio. Hierro, Entonces, hierro. el hierro, entonces ya es un problema. Ese es otro tema que ya lo hemos hablado contigo. Ok, me preocupa que las personas que tienen problemas con los riñones consuman tan poca proteína que no puedan consumir más. Qué pena, Jessica. Es una dieta, como te mencionaba, súper restrictiva y sí, es una pena. Por eso yo siempre a mis pacientes diabéticos, hipertensos, estoy diciéndoles, por favor, cuídense, no dejen que esto avance, no dejen que esto se complique, porque una dieta Ajá. para una insuficiencia renal crónica es muy difícil. Y eso que no te he hablado del potasio, porque cuando Ya, ellos empiezan a tener el potasio elevado en sus exámenes de sangre, tienen que cortar los alimentos, congelar los alimentos, remojar los alimentos, cocinar, botar el agua de cocción uy, y no, ahí para poder uy, no, hermana eliminar linda. Uy, el potasio. no, Entonces, hermana linda. Eso es algo de nunca acabar. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestros riñones tan bonitos que son? Sabes que tan hay una valioso. cosa tan valiosos. Oye, ¿sabes que el otro día que me fui al nefrólogo me decía que todas las multivitaminas y todo el exceso de vitaminas que tomamos, que no las necesitamos muchas veces, pues, dan unos problemas en los riñones terribles y que la gente no se está dando cuenta de eso? ¿Tú qué dices, Jessica? Esto es totalmente cierto. El suplemento tiene que estar pautado por un profesional de la salud. No es que me dijo Ya, fulanita que esto es bueno, me dijo el del gimnasio ya. que esto es bueno, porque el exceso de calcio no es bueno, el exceso de vitamina D no es bueno, el exceso de proteínas, que yo veo a la gente consumiendo suplementos proteicos de forma desmesurada, Eso. tampoco es bueno, ¿ok? Entonces, hay que saber qué suplementos tu cuerpo está presentando carencia
para Ajá, ajá, poder suplementarlos. No es de suplementarlos porque sí, y efectivamente tiene toda la razón del mundo tu nefrólogo. Otro punto ajá. importante, por ejemplo, es el equilibrio entre el tener buenos valores de triglicéridos y de colesterol bueno. Ya el Mira, colesterol bueno protege el riñón, los triglicéridos ya, elevados dañan el riñón y lo mismo ok. sucede con la glucosa, con el azúcar en la sangre alta o con la famosa resistencia a la insulina. Es que yo veo que se hacen estos diagnósticos y la gente los subestima, no les presta la atención que realmente se les debe de Y prestar. cuando se diga el órgano, nos fregamos todo, claro. Empieza a Cuando se afectar frega, todo, o sea, es como un círculo vicioso, como un perrito mordiéndose la cola. Entonces, ahí volvemos a lo básico, a lo elemental, que es la buena hidratación, hasta el buen descanso, Marielita, sí, porque sí, cuando sí. no dormimos bien, se empieza a desequilibrar la paratormona, que es la que impacta también sobre la salud de los riñones. Cuando Ok. no me hidrato bien, mis riñones sufren. Acostumbrémonos a que cuando vayamos al baño, a orinar, a hacer pipí, ver el color. Si es muy amarillo, estás deshidratado.